Bueno, como ya lo anunciamos antes de hace instantes nada más, y antes de pedir la cortina musical, que luego de escuchar lo declarado por la oposición al gobierno, al régimen de Nicolás Maduro, después de escucharla a la líder de la oposición, como es María Corina Machado, y Edmundo González Urrutia, quien María Corina Machado lo calificó como el nuevo presidente electo de Venezuela. Ahora estamos en comunicación telefónica. Disculpen por ahí la desprolijidad, pero como tuvimos que empezar raudamente el programa porque ya comenzaban a hablar los líderes de la oposición en relación al resultado que arrojaron las urnas en las elecciones presidenciales de ayer en este país, en Venezuela. Estamos en comunicación telefónica con Luis Manuel Marcano Salazar, que es un venezolano exiliado en Chile desde hace 7 años aproximadamente, desde octubre del año 2017. Luis Manuel Marcano Salazar es magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, vicepresidente de la Sala Constitucional en exilio. Doctor Marcano Salazar, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches para nosotros, buenas tardes para usted, porque hay 1 hora de diferencia con Chile, ¿no? Sí, así es, buenas noches, buenas tardes. Un saludo cordial a toda la audiencia de Corrientes, muy especial a quienes en este momento nos están escuchando. Gracias por esta invitación. Gracias a usted, Luis. Dije bien, ¿usted es un ciudadano venezolano exiliado en Chile? Sí, cómo no, yo estoy aquí como asilado político. Nosotros fuimos derrocados por el gobierno de Nicolás Maduro en la tarde del 21 de julio del 2017 por cadena nacional, sin que existiese ninguna orden judicial. Él mandó a detenernos una vez que nosotros juramos como miembros del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Por ese motivo tuve que ingresar a la Embajada de Chile y luego trasladarme aquí a este país que me ha dado refugio, en donde me encuentro trabajando como académico de una universidad en Chile. Entonces, primero tuvo que pedir asilo en la Embajada de Chile en Venezuela, al ser, el Supremo Tribunal de Justicia es la máxima autoridad de justicia en Venezuela, sería como la Corte Suprema de Justicia de la Nación aquí en Argentina. Es correcto. Yo soy miembro de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, es homóloga a la Corte Suprema de Justicia Argentina y homóloga a la Corte Suprema de Justicia, excelentísima Corte Suprema de Justicia en Chile, como se le denomina. Eso fue una situación que generó que América Latina volteara la mirada hacia Venezuela, porque fue bastante grotesco, por decirlo de una manera, que por haber sido designados miembros del Tribunal Supremo sin ningún tipo de participación política, a nosotros nos persiguieron simplemente porque Nicolás Maduro no quería tener una Corte Suprema, un Tribunal Supremo independiente. Ellos allá no existe separación de poderes, allá todos los funcionarios son subordinados a la presidencia de la República, y la presidencia de la República está subordinada al poder militar, pues lo que existe en Venezuela desde hace bastante tiempo es una dictadura militar, ¿no?, que tiene a estos personajes, digamos, desgobernando en Venezuela
para generar beneficios particulares a algunas personas. Por tal motivo, Nicolás Maduro no quiso tener un tribunal independiente, un tribunal, una justicia individual, una justicia independiente, y eso generó nuestra persecución. En este momento estoy viendo los monitores que tenemos aquí en estudios, los noticieros de alcance nacional que están cubriendo desde Venezuela una información urgente, es que denuncian asedio a la Embajada Argentina en Caracas, donde se encuentran asilados miembros de la oposición. Es la información en carácter urgente que están informando medios porteños de alcance nacional, Luis. Eso es algo sumamente grave. Nosotros también, cuando estuvimos en la embajada, fuimos asediados en su oportunidad, pero gracias a Dios no ocurrió nada. Yo creo que ahorita es muy peligroso. Como recordemos normas del derecho internacional, el territorio de la residencia y de la embajada argentina es territorio argentino. Que hagan algo como eso se pudiera constituirse en un acto de guerra, pues entonces eso es sumamente delicado en materia de derecho internacional público, porque estarían violentando la soberanía del territorio argentino para apresar a unas personas que son absolutamente inocentes, que lo que han hecho es militar en la causa de la señora María Corina Machado, que ha aglutinado la mayoría de la voluntad de los venezolanos que quieren un cambio. Nosotros en el Tribunal Supremo de Justicia, como usted sabe, no tenemos militancia partidista, sin embargo somos militantes por la libertad en este momento, porque nos encontramos observando una situación verdaderamente bochornosa en América Latina, que se pretende instalar y perpetuar una dictadura, y eso va en contra, digamos, de todos los órdenes en defensa de la dignidad, de los derechos humanos, inclusive en función de lo que es el principio de libertad del hombre, ¿no? Ya eso debió haber quedado en el pasado, pero el pasado parece que pretende irrumpir en nuestras vidas para establecerse de manera bochornosa, como se está pretendiendo en este momento. Doctor Marcano Salazar, después de escuchar recientemente a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia, y después de escuchar hoy en horas del mediodía a Nicolás Maduro, ¿cómo se resuelve esta situación que ambos sectores se proclaman ganadores? Por un lado, Nicolás Maduro autoproclamándose, que lo autoproclamó quien preside el órgano nacional electoral de Venezuela, pero sin hablar ni siquiera, sin mencionar números, ni porcentajes, ni cantidad de votantes, y hace instantes la escuchábamos a María Corina decir que tienen el 73,20% de las actas, y habló de un portal web, de una página en donde se puede ver esta información, donde están volcadas estas actas, ¿no? En donde también mencionaron que el triunfo fue abrumador, histórico y matemáticamente irreversible, dijo Edmundo González Urrutia. ¿Cómo se resuelve esta situación? Y mencionaba hace minutitos, antes de tomar contacto con usted, considero que la decisión y la actitud, la postura que tome la comunidad internacional, entiendo que va a ser muy importante, porque si la comunidad internacional en su conjunto, las principales potencias mundiales, lo aíslan a Maduro, si se ve en soledad, podría ser de que esto influya en la decisión que vaya a tomar, o directamente no le importa absolutamente nada. Bueno, yo
Es una pregunta bastante compleja porque yo tengo un criterio muy, por decirlo, crudo con respecto a qué es y qué hace Nicolás Maduro. Es un gobierno que no tiene escrúpulos, ellos no tienen principios morales, a ellos destruyeron la empresa petrolera y por eso es que ahora se dedican al narcotráfico. El oro negro se acabó y ahora vienen con el oro blanco. Es decir, realmente lo que es la función gubernamental en Venezuela no existe. La economía venezolana está destruida, por eso es que hemos visto esa crisis humanitaria compleja, que la gente ha salido caminando de Venezuela para buscar un mejor destino. Actualmente la oposición venezolana está unida, todos los sectores de la oposición venezolana, de derecha, de izquierda, de centro, se aglomeraron en función de una esperanza de cambio que tenía María Corina Machado. Sin embargo, la sacaron a un lado, la descalificaron sin ningún tipo de razón legal. La señora María Corina Machado buscó una sustituta, la profesora Corina Lloris, también la desconocieron. Milagrosamente aceptaron al embajador, por cierto, fue embajador en la Argentina, Edmundo González Urrutia, y bueno, fueron a las elecciones con González Urrutia, esperando ellos y amenazando también en el camino María Corina Machado de que no lo acompañara en muchas oportunidades. Sin embargo, esa fue una campaña heroica, lo puedo decir yo. El resultado fueron 6.275.182, si no me equivoco, que es un 73,24% de los votos. ¿Nos puede reiterar, perdón Luis, ¿puede reiterar ese número, por favor? Aproximadamente 6.275.182, si no me equivoco, lo he visto tantas veces que ya me lo aprendí de memoria, que representa un 73,24%, Dios mío, de los votos. Es decir, eso es algo que en la historia de Venezuela no se había visto nunca. Es decir, que Nicolás Maduro no llega al 30%. Y eso se demostró ahora en las calles, después que hubo este robo entre gallos y medianoche, como decimos nosotros, en la madrugada, como se realizan todos los robos con violencia o los hurtos calificados por abuso de la confianza que le ha dado el pueblo de Venezuela. Se roban las elecciones en la madrugada, inventan una cifra, porque eso fue lo que hicieron, y no entregan nada. Inclusive son tan brutos, me disculpa, no tengo otra forma de definirlos, en el Consejo Nacional Electoral, y los números que ponen para mostrarlo a la opinión pública de manera momentánea, si usted lo suma, da 132%, es decir, no tomaron en cuenta los pequeños porcentajes de los demás candidatos y entonces uno lo suma completo y da como 132%. Quiere decir que ni siquiera para hacer una trampa lo hacen con eficiencia. Ahora la pregunta suya, ¿cómo se resuelve esto? Se resuelve con paz. Primero, demostrando fehacientemente el robo de la voluntad popular de la que hemos sido víctimas todos los venezolanos. Hoy los venezolanos salieron a las calles, los sectores populares que nunca habían salido, y están manifestando, y eso no sé cómo se va a detener. Ellos están reclamando que su voto sea respetado. Por su parte, como ha sido la tendencia clara del equipo de María Corina Machado, es reclamar en paz, reclamar pacíficamente. Aquí nadie está llamando a golpe de Estado, ni a revueltas, ni a hacer daño, ni a dañar la propiedad privada. Sin embargo, hay una población de la masa trabajadora que no controla la rabia que tiene contenida y salió a las calles, pues usted lo puede ver en las redes sociales. Sí. ¿Cómo se resuelve? Se resuelve
probando eso, como ha sido ya aprobado, está en las redes, en esta página web que habló la líder María Corina Machado y el embajador ya presidente constitucional electo de la República Bolivariana de Venezuela, González Urrutia, Luis, demostrando eso y asistiendo a los organismos internacionales. Bueno, ahí está la pregunta, porque nosotros también decíamos, antes de tomar contacto con usted, que esperemos que esta situación en que ambos sectores políticos están proclamando su victoria, que no termine con consecuencias para el pueblo, la ciudadanía, y con derramamiento de sangre en las calles, que ya lo había anticipado y anunciado Nicolás Maduro. Entiendo lo que usted dice y comparto que la situación se debe destrabar y se debe definir en paz, pero tenemos dos partes. Una de las partes es Nicolás Maduro, y por eso le preguntaba si usted considera que va a deponer su actitud. Entiendo que la presión que puede ejercer la comunidad internacional y sobre todo las principales potencias puede ser significativa. Ahora el interrogante es si Nicolás Maduro escuchará una definición o las posturas por parte de la comunidad internacional, o se atornillará en su reelección sin ceder posiciones. Esto... Bueno, creo que la intención de Nicolás Maduro, ya con la ruptura de relaciones diplomáticas con Argentina, Chile, República Dominicana, Costa Rica, creo entender que la postura de él va a ser atrincherarse. Y entonces... Bueno, tendrá la comunidad internacional que utilizar los mecanismos diplomáticos existentes, como son las sanciones. Nicolás Maduro goza de un capital importante que le llega de bancos de muchas partes del mundo. Será bloquear esa posibilidad. Lo otro es que se establezcan leyes migratorias para que la gente que está en Venezuela, bueno, tendremos que quedarnos en Venezuela. Los que estemos en Venezuela nos quedamos en Venezuela a resolver el problema. No puede generarse otra crisis migratoria más compleja que la que hubo, porque eso va a afectar a los demás países y es una válvula de escape para él. ¿Por qué? Porque se va la gente. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. La corriente... La corriente migratoria que ya estamos viendo, algunos hablan de cifras de 6 millones de venezolanos, otros hablan de cifras que alcanzan los 8 millones de venezolanos y venezolanas que han salido de su país. Pero insisto con la pregunta, Luis, ¿se resuelve dentro de Venezuela o la solución está fuera de Venezuela, con la presión que ejerza la comunidad internacional en su conjunto, si es que la comunidad internacional en su conjunto se pronuncia sobre la situación de Venezuela? Creo entender que mientras haya un clima de paz y no se violen los derechos humanos de manera sistemática en Venezuela, puede ser una solución en dos tableros. El tablero doméstico, con la lucha que ha llevado María Corina Machado, Edmundo González Urrutia y todo el equipo que le acompaña, y ese equipo se acaba de extender a todo un país, al 73,24% de un país, y en el tablero internacional a partir de la presión internacional de las naciones democráticas, las organizaciones internacionales como la Organización de Estados Americanos, la Carta Democrática Interamericana, el sistema de Naciones Unidas también tiene que funcionar. Creo que para eso existen los regímenes internacionales. Y ahora, si debo ser claro en algo, si empiezan a violarse sistemáticamente los derechos humanos en Venezuela, a matar a la gente en las autopistas, a buscar a la gente y matarlas en su casa, creo que la respuesta debe ser otra.
por parte de la comunidad internacional. Ojalá no llegue a mayores. Creo fundamentalmente que también un factor importante va a ser la presión que los Estados Unidos pueda ejercer desde el punto de vista diplomático, también con Venezuela. Recordemos que a pesar de todo, Venezuela sigue siendo proveedor de petróleo de los Estados Unidos. Ahí hay sanciones que fueron levantadas por la promesa de Nicolás Maduro de ir a estas elecciones, pues que a la final incumplió los acuerdos de Barbados cuando expulsó a los observadores internacionales que iban. Vimos todo en las redes sociales cuando expulsó al expresidente Tuto Quiroga, al expresidente Moscoso, al expresidente Fox en México. Es decir, hay que buscar la manera de que esa dictadura no permanezca, porque es una mala señal para la región. Es una mala señal no solamente para la región, para el mundo, que pueda perpetuarse una dictadura. Diferente fue el escenario que hubo en el mundo cuando hubo la Revolución Cubana, como todos sabemos, cuando Fidel Castro toma La Habana y lo que había en Cuba, las tropas de Batista, digamos que esa oligarquía comercial, industrial y financiera se fue, era terreno arrasado prácticamente. Viera un escenario de guerra fría, era muy distinto el concepto de derechos humanos y de inclusión que se tiene hoy. Hemos avanzado mucho. Venezuela se quedó en el siglo XX, inclusive ha retrocedido a lo más cruel del siglo XIX, con las amenazas de derramamiento de sangre y guerra civil que tiene Nicolás Maduro de su verbo. Entonces, para eso necesitamos hoy a la comunidad internacional. Tiene que haber ese acompañamiento diplomático y ese acompañamiento de presión y un poco más allá para que ceda Nicolás Maduro ante la solicitud, no de un equipo político, de una sociedad que hoy está en las calles exigiendo libertad. Usted menciona Estados Unidos, concuerdo absolutamente que es fundamental cómo se defina Estados Unidos, y menciono también a otros dos países, China y Rusia. Bueno, Venezuela forma parte de un juego, de una pieza fundamental en el juego de tablero geopolítico en el mundo. Hay una guerra en Europa del Este, hay una guerra ruso-ucraniana, hay una amenaza de Rusia hacia la OTAN. Venezuela es una puerta en el Caribe, o apenas a 1 hora y media estaría un misil de Venezuela en los Estados Unidos. Quiere decir que para Estados Unidos la existencia de Maduro, que además es socio no solamente de Rusia y de China, sino también de Irán, es un peligro geopolítico. Pero pueden, si realmente Maduro no muestra los documentos que avalen su reelección, y son documentos contundentes lo que muestra la oposición, ¿China y Rusia continuarán apoyando a Venezuela? O a Nicolás Maduro, mejor dicho, no a Venezuela, sino a Nicolás Maduro. Esa es parte de la presión diplomática que debe hacerse. Esa es parte del acompañamiento de la comunidad internacional, propuesta de unidad nacional versus a una amenaza constante contra la seguridad y la vida de las personas, y además generar un caldo de cultivo como ha generado Nicolás Maduro, que ha dañado América Latina completa con esta crisis humanitaria compleja en donde salió mucha gente buena, mucha gente humilde, sí es verdad, pero también salió gente mala, salieron delincuentes, salieron bandas. Entonces hay un problema regional importante que tiene la comunidad internacional en sus manos y que tiene que resolverse. Entonces yo creo que es el problema más importante del siglo XXI que tiene la región ahorita en sus manos. No es un problema solo de los venezolanos. Por supuesto, todo en paz.
Yo nunca invocaría una revolución interna con las armas, ni tampoco una intervención internacional. Todo se puede hacer con los mecanismos que tiene la diplomacia. Tiene muy excelentes mecanismos de negociación, tanto en el tablero doméstico como en el tablero internacional, para generar un proceso de quiebre y transformación de lo que hasta ahora se ha convertido lamentablemente en un nudo gordiano. No querer aceptar la realidad, pues, miren, ha corrido en las redes sociales una foto de un empleado del Consejo Nacional Electoral, que es el órgano de arbitraje en las elecciones, en donde el muchacho, pues, se tomó una foto y detrás están las pantallas, en donde la mayoría de las pantallas, todas las pantallas muestran la victoria contundente de Edmundo González Urrutia contra Nicolás Maduro. Y eso anda corriendo en las redes sociales. Ahora, doctor Marcano Salazar, usted como conocedor justamente del funcionamiento del sistema venezolano y que ha sufrido las consecuencias de esto porque se encuentra desde hace aproximadamente 7 años exiliado y asilado en Chile. Hay que prestar atención también cuál será la definición o la postura que adopten las fuerzas policiales y militares. Pueden cambiar ese apoyo y obediencia o el sostenimiento al régimen de Nicolás Maduro, o esto es absolutamente una utopía y no forma parte de la realidad, que las fuerzas militares y policiales de Venezuela puedan tomar una actitud distinta. Recordemos que las Fuerzas Armadas no son los generales que forman las élites, ¿no? Los generales que forman las élites son los que reciben los beneficios de los dólares, de la riqueza, de la corrupción. Hay un ejército completo que está por debajo. Y además hay una advertencia importante. Existe el principio del no cumplimiento de la obediencia debida, es decir, no acatamiento de órdenes que vayan en contra de la violación de derechos humanos, porque hay una cadena de mando que va hasta el oficial o el soldado cuando se cometen crímenes de lesa humanidad o los crímenes que están tipificados en el Estatuto de Roma. Yo creo que las Fuerzas Armadas los oficiales de las Fuerzas Armadas pudieran dar un cambio a la situación obedeciendo el mandato constitucional que es probado, pues, que Edmundo González Urrutia, que ya se probó, que se había evidenciado a la comunidad internacional, cosa que se está haciendo. Yo creo que la sensatez puede reinar. Inclusive el propio ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, él está obligado a obedecer el cómputo, el verdadero cómputo, no la trampa. Tal vez él desconoce, voy a ser inocente en este sentido, cuesta tal creer. vez él desconoce que se hizo esa trampa tan fea. Cuesta creer. Más bien, él como árbitro debería ver los documentos, pues. Sin embargo, yo soy del criterio que en Venezuela existe una dictadura militar, porque quien sostiene a Nicolás Maduro son las Fuerzas Armadas. Bueno, por eso justamente, si puede estar en el abanico de posibilidades alguna reacción por parte de los militares, de las fuerzas militares y de las fuerzas policiales, no de los altos mandos ni de los jefes, sino una especie de sublevación por parte de los subalternos, o esto sería una utopía. No sería utopía si los mandan a reprimir y a matar al pueblo. Ellos estarían en el legítimo derecho de decir no, porque es comisión de crímenes de lesa humanidad y ve factible violación de derechos humanos. Ellos pueden decir no. ¿Ve factible una reacción de este tipo? Eso pudiese pasar. No lo puedo decir, no tengo una bola de cristal para saber si eso va a pasar, pero yo creo que si se trata de reproducir el escenario del 2017,
yo creo que muchos no van a acompañar al régimen dictatorial a violarle derechos humanos, a cometer violaciones de derechos humanos. Doctor, doctor Marcano Salazar, preguntarle si usted nos puede decir cuál es el portal web, cuál es esa página a la que se puede acceder para ver este resultado, ¿no? Este número que usted nos dijo, 6.275.182 votos, que significan el 73,24%. ¿Dónde podemos acceder? Creo que yo no he visto esa página porque tengo los cómputos impresos, pero creo que pueden acceder al Comando con Venezuela, a la página web del Comando con Venezuela. Creo que ahí puede estar hospedado eso. Porque eso es reciente, eso es una información muy reciente, digamos minutos antes de nuestra entrevista, que se habló de ese portal, aunque yo tenía ya los cómputos de un tiempo, algunos minutos antes también, pues es que muy reciente. No tengo la página exacta, pero creo que en la página del Comando con Venezuela pudieran encontrar esa información. Comando con Venezuela. Sí, bueno, con Venezuela. Creo que esa información puede estar. No estoy seguro, Le vamos a agradecer si al cortar tomamos contacto con usted. Esperemos que no sea la última. Y si usted. No, encantado. Además que me une un vínculo muy especial con el doctor Rafael Aquino Britos, profesor de la Universidad de Corrientes, y el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Corrientes, bueno, que somos amigos, pues, y que yo he seguido al doctor Aquino Britos, pues es una referencia fundamental para el derecho constitucional, el derecho procesal. Así que un placer. Bueno, muchísimas gracias. Y con el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, el doctor Mario Villegas, también. Mario Villegas, exactamente, no tenía el nombre aquí. Una delicada persona, excelente persona, a quien envío mis saludos muy especiales, igual que al profesor Rafael Aquino Britos. Doctor Marcano Salazar, le agradecemos su tiempo y seguramente lo vamos a volver a consultar porque el tema Venezuela continuará dando que hablar. Esperemos que en la Embajada Argentina no suceda ningún hecho de violencia que está dando asilo a colaboradores de María Corina Machado, ni en ninguna embajada de otro país en Caracas, que la situación se resuelva como se debe resolver, en paz, y si no, que la comunidad internacional intervenga, por supuesto, por la paz del pueblo venezolano, si es que el régimen de Nicolás Maduro no declina postura y si realmente esta documentación y resultados que muestra la oposición a través de este portal web son los resultados del pueblo venezolano, que esto se haga respetar. Muchísimas gracias por esta comunicación, ha sido usted muy amable. Un placer y estoy absolutamente a la orden de usted y de toda su audiencia. Muchísimas gracias, que tenga usted buenas noches. Gracias, buenas noches. El doctor Luis Manuel Marcano Salazar, que es magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que es el máximo órgano de justicia de ese país, vendría a ser como la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El doctor Marcano Salazar es vicepresidente de la Sala Constitucional. Contacto con el doctor Marcano Salazar, que tiene muchísimos títulos, entre ellos especialista en Derecho Internacional Público, además de constitucionalista. De allí su relación con el doctor Armando Rafael Aquino Britos, a quien hacía referencia en la parte final, en la despedida de la entrevista. Decía: no estuve tan equivocada,
cuando antes de tomar contacto con el entrevistado mencionaba que es fundamental la posición y la postura que adopte la comunidad internacional, cómo se pronuncie, si realmente esta autoproclamación de Nicolás Maduro forma parte de una estrategia fraudulenta y si realmente el pueblo venezolano se ha manifestado en las urnas apoyando y eligiendo a Edmundo González Urrutia. Si esto realmente es así y estamos ante una maniobra fraudulenta de Nicolás Maduro, la postura y la reacción de la comunidad internacional debe pronunciarse de manera contundente, haciendo respetar la voluntad del pueblo venezolano. Se haya manifestado de la manera que se haya manifestado, se debe respetar la voluntad del pueblo venezolano. Y para esto es fundamental el pronunciamiento de la comunidad internacional. Y hay que rogar de que no haya derramamiento de sangre en las calles de Venezuela. Tenemos que rogar que no se produzcan excesos ni hechos de violencia, y las imágenes que están mostrando los canales porteños que están cubriendo desde Venezuela el asedio que está sufriendo a estas horas la embajada de nuestro país, porque está dando asilo, refugio a miembros de la oposición a Nicolás Maduro. Tensa situación, y pedir cordura a una persona que precisamente no ha venido demostrando cordura suena hasta utópico, ¿no? Pero también ver cuál puede ser la reacción de los militares, de las fuerzas militares y de las fuerzas policiales, de acuerdo a la orden que reciban por parte de Nicolás Maduro. Seguiremos atentamente lo que ocurre en este país, reiterando que lo que tenga que producirse sea en paz, sin hechos de violencia y sobre todo sin consecuencias de víctimas fatales para el pueblo venezolano. Cortina musical, tanda, y al regreso continuamos con la agenda de hoy.